sais pas. Puisque c'est pour les enfants. When I began studying the chimpanzees in 1960, nobody knew anything about chimps in the wild. I've spent most of my life trying to understand and then to conserve primates, mainly chimpanzees, but all the other creatures that live in the forests. She was always an inspiration to me. That's amazing. Roots and Shoots will choose a project to help people, they'll choose a project to help other animals, and they'll choose a project to help the environment. And you get to choose what you want to do. Each single one of you makes a difference every single day. We have to change attitude. We have to make people understand that we cannot continue to destroy the planet. His name is Kabi. Torn from his mother's arm by poachers, luckily Kabi was confiscated and transferred to JGI's Chimpunga Sanctuary. During the first few days, Kabi was very curious and brave, though he never strayed far from his adopted mother, JGI caretaker, Christelle. As a JGI caretaker, Christelle has the expertise to care for young Kabi. And just when things were getting good, something amazing happened. Kabi met his two newest companions, George and Vienna. For Kabi and his friends, every day in Chimpunga is an adventure. This is Kabi's second chance. You can support Kabi's care in Chimpunga and help us keep our promise to never turn away a chimpanzee in need. El Instituto Jingoudal en Senegal alberga el proyecto de conservación y en él hay diferentes departamentos y cada departamento trabaja de manera transversal y global pero con una visión holística para la conservación del chimpancé y también para el desarrollo local sostenible. El Departamento de Investigación del Instituto Jingoudal en Senegal lo que hace es el seguimiento ecológico de los chimpancés que viven en la reserva. Esto significa hacer el seguimiento de los chimpancés, intentar identificar las zonas donde duermen, las zonas donde comen, las zonas donde van a buscar agua, las zonas por las que se desplazan. Para la identificación de zonas de alimentación, de dormida, lo que se hacen son salidas de campo diarias, gracias a nuestros asistentes locales, que son los que mejor conocen el bosque y la zona, y lo que hacen es identificar las zonas principales. In the agroforestry department here at the Jane Goodall Institute, we mostly work with reforestations, and we also do agronomy, which means increasing food security for the local population. Main objectives are increase habitat and to restore habitat. There have been cultivated lands that have been deforested, and so our job is to reforest that area and to take that area back, reclaim it for the wild, the chimpanzees primarily. Chimpanzees, but also a bunch of other animals. On a constaté que les chimpanzés, c'est des espèces qui tentent à disparaître. Donc on fait des éducations. On est en train d'éduquer
la population, les éduquer surtout sur la conservation de l'environnement, mais aussi les espèces qui vivent à l'intérieur de la nature. Donc le groupe Rusensus, d'abord il y a une signification de ça en pulaar, la langue locale, c'est Daddy Foudi. Donc c'est un groupe qui constitue des enfants du village. D'abord on a fait une activité de pépinière et il y a une activité de nettoyage de la cascade proposée par les enfants. Et une autre activité c'est le ramassage des piles dans le village et la projection des films dans les sites où l'institut est représenté. Donc l'objectif c'est que les enfants participent au développement et la conservación. Uno de los principales objetivos es el desarrollo del turismo, ¿no? Que haya una planificación y una gestión sostenible del turismo, dado que estamos en un área natural protegida, con lo cual se tiene que tener mucho cuidado a la hora de implementar o tomar decisiones. Entonces es un poco encontrar el equilibrio entre el desarrollo local y la conservación de la fauna salvaje. El Departamento de Comunicación del Instituto Jane Goodall se encarga básicamente de realizar las labores de comunicación tanto interna como externa del proyecto de conservación que lleva a cabo aquí en Senegal. Y actualmente está realizando proyectos de educomunicación junto con el Departamento de Educación y Sensibilización, como un taller audiovisual con los pequeños de Roots and Shoots del grupo educativo y un taller de radio formado por jóvenes de la reserva para transmitir un mensaje de conservación por el medio ambiente, que es el objetivo principal del Instituto Jane Goodall. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Belén Frías, directora de comunicación de National Geographic Partners. Queremos daros la bienvenida al espacio Fundación Telefónica, agradecerle al espacio Fundación Telefónica que nos permita una vez más compartir este lugar en el que además tenemos conjuntamente la instalación de la exposición que celebra el 130 aniversario de la fundación de la Sociedad National Geographic y en una ocasión tan especial. Hay muy poca gente que pueda representar a National Geographic y sus valores como Jane Goodall. Hoy tenemos el honor de tenerla aquí y también quiero aprovechar para agradecer de manera especial al equipo del Instituto Jane Goodall en España que han hecho posible esta visita para conocer más no solo la figura de Jane, sino también la labor del Instituto en África. Voy a presentaros a Federico Bogdanovich, director del Instituto Jane Goodall en España. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos y a todas por estar aquí, a la gente que se ha acercado hasta el espacio de Fundación Telefónica, a la gente que nos sigue por streaming también. Estamos muy contentos, muy agradecidos de estar aquí, a National Geographic por hacerlo posible también. Y es una ocasión muy especial tener a nuestra fundadora, a la persona que nos inspira a hacer lo que hacemos. El Instituto Jane Goodall España, que arrancó en 2007, es una de las 34 oficinas independientes del Instituto Jane Goodall a nivel global. En España trabajamos por la sensibilización, por la educación ambiental. Tenemos un programa que se llama Raíces y Brotes, del cual hablará la doctora Jane luego. Tenemos aquí algunos coordinadores como Marisa y voluntarios de Roots and Shoots, de la campaña de reciclaje de móviles, Movilízate por la Selva. Mucha información que podéis ver también en nuestra web. Hacemos también proyectos en África, en República del Congo, por ejemplo, ayudamos a financiar proyectos como el rescate y rehabilitación de chimpancés que son víctimas de la caza furtiva. Tenemos la suerte de contar esta noche
con uno de los miembros del equipo español que trabajan en Congo, con Fernando Turmo, que es responsable de los vídeos de chimpancés que habéis visto. También el Instituto Jane Goodall España tiene la responsabilidad exclusiva en Senegal y Guinea para llevar adelante proyectos de conservación y de investigación de chimpancés salvajes, así como proyectos de reforestación, seguridad alimentaria y educación. También tenemos la suerte de contar con la directora de programas, Liliana Pacheco, también ahí, a quien luego podéis acercaros si tenéis más preguntas sobre lo que hacemos. Podéis ver más en nuestra web, pero no podéis ver ahí por qué lo hacemos. Y tal vez la respuesta a esa la encontraréis esta noche cuando escuchéis a la doctora Jane, porque para nosotros es, además de ser una de las científicas más destacadas del siglo XX, que revolucionó la primatología y la visión que los seres humanos teníamos de los chimpancés y de nuestra propia especie, además de ser una de las activistas ambientales más incansables. A sus 84 años, probablemente ha pasado más tiempo en este planeta que cualquiera de nosotros, ha visto muchos cambios y sigue a sus 84 años viajando 300 días al año por el mundo para sensibilizar, para dar charlas, entrevistas a un ritmo increíble, apenas descansando. Le queremos agradecer muchísimo porque todo lo hace generosamente, desinteresadamente. Cuando hacemos eventos y se puede hacer algo de fundraising, todo va destinado a los proyectos en el terreno, y también los socios, donantes y voluntarios del instituto lo hacen posible. Por eso, gracias en nombre del Instituto Jane Goodall España a todos los que colaboráis con eso. Y finalmente, además de una científica notable y una activista ambiental incansable, es un ser humano extraordinario. Uno de esos Homo sapiens de los cuales podemos estar orgullosos. No siempre hablamos muy bien de nuestra especie, pero aquí tenemos una persona que nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos de otra manera y a darnos cuenta que si todos nos involucramos realmente podemos cambiar las cosas. Y fue así que todos hemos empezado. Así que ojalá que al final de esta charla esa magia que nos pasó a nosotros también pase a toda la gente de aquí y os suméis de alguna manera para pasar a la acción, para ser inspirados por ese mensaje, para que este sea un planeta mejor para todos sus habitantes, no solo los humanos. It's been an amazing journey, this life of mine. This planet has filled me with the wonder of all living things, great and small. We cannot ignore this earth that surrounds us, that feeds us, shelters us, replenishes our bodies and our souls, and stretches our imaginations, where animals, plants, air, water, all care for us. We're all interconnected. People, animals, our environment. When nature suffers, we suffer. And when nature flourishes, we all flourish. I do believe in the possibility of a world where we can live in harmony with nature, but only if every one of us does our part to make that world a reality. So that when you look back over your journey, your life, you can truly say, I did make a difference. La doctora Jane Goodall. Well, Muchas gracias. Tengo que deciros que después de todas esas cosas tan bonitas que ha dicho de mí, lo que ha dicho Federico Fede, como lo llamábamos, y el estupendo equipo del que ha hablado, sin su ayuda no habríamos estado ninguno aquí. Así que muchísimas gracias, Fede, y muchas gracias a tu equipo. Y gracias a todos vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Esto incluye también a las personas que están detrás de mí. No me puedo dar la vuelta, así que no vais a ver lo que os estoy diciendo, pero me disculpo por ello, me siento muy grosera. Quizás podéis escucharme si me doy la vuelta, así que sé que estáis ahí y me disculpo por daros la espalda porque es muy grosero, pero no hay nada que pueda hacer para remediarlo.
Primero, me gustaría saludaros con el saludo que hacen los chimpancés. Vamos a traer otros animales aquí y hay fotografías ahí fuera de animales, y también muchas gracias a National Geographic por ser nuestros, por acogernos hoy. Y por favor, la gente chimpancé, por favor, contestadme. ¿Veis? España comprende el lenguaje de los chimpancés. Después de haber dado las gracias a todo el mundo que me permite hacer este viaje, que yo viaje 300 días al año no es algo divertido. No es muy divertido pasarse la vida en aeropuertos y pasarse por todos los controles y que te manoseen de forma desagradable, y te acabas cansando de que te cachen sin motivos, y también es muy cansado estar de avión en avión, y no podría hacerlo si no fuera con la ayuda, el respaldo y el amor que recibo de los equipos del instituto en todas las oficinas del mundo y del público en general. Así que toda esta gente, todos vosotros me estáis ayudando en mi viaje, y os doy las gracias a todos por estar aquí esta noche para ayudarme a difundir y a escuchar este mensaje que me gustaría trasladaros. Hay alguien en particular a quien me gustaría darle las gracias, a la persona que me ha ayudado a ser quien soy, y la persona sin la que quizás no habría estado aquí. Y esta es mi extraordinaria madre, que fue una persona que me respaldó en mi amor por los animales con el que nací. La gente dice, ¿cómo empezaste a querer a los animales? Bueno, nací así, nací queriendo a los animales. Pienso que muchos niños nacen así, pero en ocasiones no reciben el respaldo de sus padres como yo recibí el apoyo de mi madre. Ni siquiera se enfadaba conmigo cuando tenía 1 año y medio y me llevaba a los gusanos de tierra en la cama porque quería verlos. Y mi madre me decía, le decía a mi madre que quería saber cómo se andaba sin piernas. No se enfadó cuando con 4 años y medio le di un susto de muerte porque me llevó a una granja de vacaciones y yo desaparecí durante 4 horas. Acabó llamando a la policía porque no me encontraba. Y cuando vio a esta niña pequeña que corría de vuelta a la casa, se dio cuenta de que estaba muy emocionada por algo, y en lugar de regañarme y preguntarme ¿cómo se te ocurre irte sin avisarnos, no vuelves a hacerlo?, que habría acabado con toda esta emoción que yo sentía, se sentó a escuchar mi historia. Me habían dado la tarea en la granja de recoger los huevos de las gallinas, y por lo visto yo me pasé el día preguntándole a la gente de dónde estaba el agujero para que salieran los huevos, y nadie me lo dijo, así que me tuve que quedar. Recuerdo ver esta gallina que se metía en uno de los gallineros donde dormían por la noche y donde ponía los huevos, y me dije, voy a descubrir de dónde vienen. Supongo que es lo que pensé en ese momento, así que me arrastré detrás de la gallina, lo cual fue un gran error, y ella se fue volando y probablemente estaba asustada, pero probablemente pensé que este era un lugar bastante que daba miedo, y me pasé 4 horas en ese gallinero esperando, y vi cómo las gallinas ponían los huevos, y fue mi primer ejemplo, mi primera experiencia de observar a los animales. Y cuento esta historia porque no es esa la forma en que nace un pequeño científico con las preguntas que no reciben una respuesta adecuada y que decide descubrir las razones y las respuestas por sí mismo, y aprendiendo también a ser paciente. Una madre diferente podría haber acabado con esa curiosidad, y por eso siempre digo que quizás no estaría aquí si no fuera por mi madre. Sí, voy a darle también un aplauso a mi madre. Siguió respaldando mi amor por los animales. Me traía libros sobre animales. Si había libros que
me interesaban, iba a aprender a leer más rápido, fue lo que pensó, y seguro que fue así. Cuando yo era pequeña no había televisión, no había National Geographic poniendo documentales estupendos como hoy, así que tenía que leer libros y me encantaban los libros, me pasaba horas leyendo y descubrí cuando yo era pequeña, era la época de la Segunda Guerra Mundial y teníamos muy poco dinero para comprar libros y también se publicaban muy pocos, así que íbamos a la biblioteca para conseguir los libros. Pero había una pequeña tienda de libros de segunda mano y yo solía ahorrar mis peniques, mi dinero de bolsillo, y ahorraba durante un mes y después con eso apenas podía comprar un único libro. Con 10 años encontré un libro que se titulaba Tarzán de los monos y tenía el dinero justo para comprarlo. Me lo llevé a casa, me lo leí y me enamoré de este señor de la jungla, porque las niñas pueden ser muy románticos cuando son pequeños. ¿Y qué hizo Tarzán? Pues se casó con la Jane equivocada, claramente. Desde luego sabía que no existía Tarzán, pero así nació mi sueño. Después, mi sueño de crecer, ir a África, vivir con los animales y escribir libros. Todo el mundo me preguntaba: Jane, ¿cómo piensas hacerlo? Si no tienes dinero, África está lejos y apenas eres una niña, las niñas no hacen cosas así. Pero mi madre no era así. Mi madre me dijo que si realmente quieres hacer esta locura, vas a tener que trabajar muy duro. Vas a tener que aprovechar todas las oportunidades que surjan, pero no te rindas. Y ese mensaje lo traslado a todo el mundo, especialmente a la gente joven que vive en comunidades menos favorecidas. Y me gustaría que hoy mi madre estuviera viva para saber cuánta gente se me ha acercado a decirme que quieren darme las gracias porque les he enseñado que porque yo lo hice, ellos también podían hacerlo. Quizás, mamá, me estés escuchando desde algún lado y espero que lo sepas, porque has marcado la diferencia en muchas vidas, en miles de vidas hasta ahora. En el colegio era muy buena en las asignaturas que me gustaban, tenía notas muy altas, pero no teníamos dinero para la universidad, así que tuve que hacer un curso de secretariado. Conseguí un trabajo en Londres que realmente consistía en trabajar con películas documentales, algo que me resultó luego muy útil, y después recibí una carta de una compañera del colegio donde me invitaba a Kenia, y esta era la oportunidad que yo quería para ir a África, así que le dije que sí, pero no podía ahorrar dinero en Londres, así que volví a casa de mi madre y trabajé como camarera y tardé 5 o 6 meses en ahorrar este dinero para comprar un billete de ida y vuelta a África. Tenías que tener un billete de ida y vuelta porque el gobierno británico no te dejaba entrar si no tenías un billete de vuelta. Fue en barco, fue un viaje de 3 semanas y fue el viaje más emocionante de mi vida. Dejar la fría Inglaterra y ver que el agua se iba volviendo cada vez más cálida. Vi delfines que saltaban cerca del barco y fue una experiencia realmente mágica. Me quedé con esta amiga, y la primera mañana vi a un leopardo junto a mi ventana, nada más levantarme, y ese era el África de mis sueños. Alguien me dijo: Jane, si te interesan los animales, tienes que conocer a Louis Leakey, un paleontólogo y antropólogo famoso. Y conseguí una cita para conocerlo. Era el comisario del Museo de Historia Natural de Nairobi, y recuerdo que me llevó a dar una vuelta y me iba preguntando sobre todos los especímenes que tenían ahí, y creo que se quedó muy impresionado con que pude contestar casi a todas sus preguntas, y le hablé de mi aburrido curso de secretariado. ¿Y sabéis qué pasó? Pues 2 antes de ver
de conocer a Liki, su secretaria le había dejado y yo estaba allí justo en ese momento. La vida puede ser realmente sorprendente, así que estoy en medio de la naturaleza, rodeada de personas que pueden responder a todas esas preguntas que tenía yo acerca de los animales de África, de las plantas, acerca de todo esto en este maravilloso nuevo mundo al que acababa de llegar. Y creo que Liki se quedó impresionado con mis conocimientos y con mi curiosidad. Y esto le hizo ofrecerme esta increíble oportunidad de ir a vivir y aprender, no de cualquier animal, sino del animal que más se parecía a nosotros. Tardé 1 año en empezar. En primer lugar, ¿quién iba a darle dinero a esta chica joven sin formación universitaria que acababa de llegar de Inglaterra? Y así que tuve que volver a Inglaterra a esperar y aprender todo lo que podía leyendo de los chimpancés en los libros, aunque por aquel entonces se sabía muy poco. Liki consiguió finalmente dinero para mantenerme durante 6 meses de un rico americano estadounidense, y el segundo problema que surgió fue que en aquella época lo que hoy conocemos como Tanzania era uno de los puntales del imperio británico heredado de los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, y en aquel momento los británicos no querían asumir la responsabilidad sobre esta jovencita recién llegada de Inglaterra. Pero como Liki nunca abandonó, finalmente decidieron que vale, podía ir para allá, pero que no podía ir sola. Así que ¿quién se ofreció voluntaria para acompañarme durante 4 de esos 6 meses? Mi fantástica madre. Y tuvo que lidiar con todas estas cosas que yo daba por sentado por mis lecturas, como los escorpiones, las serpientes, las arañas y hay animales que hay búfalos por allí, por ejemplo, que pasaban por el campamento, y también había un leopardo, y yo todas las mañanas me iba a las montañas y la dejaba sola en este campamento con todas estas criaturas que daban tanto miedo, pero la verdad es que fue maravillosa e hizo algo muy especial por mí. En aquellas semanas tempranas, de hecho en esos primeros meses, los chimpancés, que son muy conservadores y a los que no les gusta nada nuevo, y que nunca habían visto a un mono blanco, a un simio blanco antes, me miraban y en cuanto me veían se volvían a esconder en la jungla. Y yo cada vez me preocupaba más porque sabía que si no veía nada emocionante antes de que se acabara el dinero, ese sería el fin y habría fracasado y le habría fallado a Louise Leakey. Cuando volvía por las tardes, ahí estaba mi madre dándome la bienvenida y me decía: Jane, realmente estás aprendiendo mucho más de lo que crees, porque había encontrado una cumbre que tenía vistas a 2 valles, y con los prismáticos sí que estaba viendo mucho y aprendía mucho. Veía a los chimpancés viajando en grupos pequeños. A veces había un macho o una hembra solos, a veces había una madre con una cría joven, quizás una cría pequeña, un bebé y otro de 6-7 años, y después también había un grupo de machos juntos. Cuando la fruta maduraba, los miembros de lo que hoy sabemos que es una comunidad que se compone de unos 50 miembros de adultos, jóvenes y bebés, a veces se juntaban todos para comer esa fruta madura, y había mucha emoción y muchos gritos y mucha diversión. Y mi madre me decía que estaba aprendiendo las distintas llamadas que practican, y también estás descubriendo que todas las noches se crean unos nidos para dormir, que cuelgan de las ramas y después las pliegan durante el día. Así que realmente era muy triste, porque se fue 2 semanas antes de que yo hiciera mi primera observación importante. Uno de los chimpancés había empezado a perder el miedo que me tenía, y yo lo llamé David Greybeard, David de barba gris, por una perilla gris que tenía. Y ese día vi que David estaba cogiendo unas ramitas
a las que les quitaba las hojas y las metía en los montículos de las termitas, los volvía a sacar y se comía las termitas. A veces cogía ramitas con muchas ramas y antes de utilizarlo como herramienta tenía que quitarle todas las hojas y las ramitas de los lados. Y este es el comienzo de la fabricación de herramientas. Hoy, si lo veis, no os emocionaría, pero en aquel entonces sí que lo fue, porque los científicos habían decidido que los humanos eran los únicos capaces de utilizar y fabricar herramientas. De hecho, se nos definía como el hombre, el fabricante de herramientas, que era lo que nos diferenciaba más del resto de los animales que ninguna otra característica. Si, por ejemplo, si hubieran escuchado a los pigmeos hablar de los chimpancés les habrían contado que los chimpancés fabricaban herramientas porque ellos lo sabían, pero los científicos de aquella época no lo sabían. Así que lo que realmente cambió las cosas fue este descubrimiento, porque Leakey pudo ir en 1960 a National Geographic y la sociedad decidió asignarle fondos para que pudiera continuar su investigación, y de hecho enviaron a un fotógrafo y documentalista a Hugo, que fue el primero que documentó por primera vez en los documentales de National Geographic y que sacó la historia de Jane y los chimpancés al mundo. En aquella época, cuando llegó Hugo van Lowick, vi que podía relajarme porque teníamos el dinero y que si tenía tiempo suficiente iba a conseguir ganarme la confianza de los chimpancés, y ahora tenía tiempo, así que para cuando llegó Hugo yo ya sabía yo ya conocía a muchos de los individuos de la comunidad de los chimpancés y me estaban dejando acercarme cada vez más y estaba empezando a aprender las similitudes entre ellos y nosotros, y Hugo pudo grabar cómo utilizaban las herramientas y las fabricaban, pudo grabar cómo se comunicaban con sus posturas, con sus gestos, que nosotros también utilizamos, por ejemplo los besos, los abrazos, cómo se sujetan la mano, cómo se dan palmaditas en la espalda, cómo mueven los puños, cómo lanzan unas rocas o cómo piden comida. Y todo esto eran formas de demostrar a la comunidad científica que, aunque inicialmente no quisieran creerlo, una chica sin título, lo que les estaba diciendo era verdad. Esta historia se llevó junto con el National Geographic se pudo trasladar a todo el mundo, y hoy el programa en el Parque Nacional de Gombe sigue vivo. Probablemente es el estudio más largo sobre un grupo de primates que se haya desarrollado en el mundo, probablemente de ningún grupo de animales en todo el mundo. Pero volviendo atrás, ahora sabemos que la sociedad en la que viven es muy compleja. Estas comunidades tienen distintos territorios. Los machos patrullan los territorios y protegen sus recursos para las hembras y para los jóvenes. Tienen un sistema de comunicación complejo. Como os he descrito, tienen posturas y gestos, tienen distintas llamadas, cada una de las cuales significa algo diferente para poder comunicarse en largas distancias. Los machos, algunos de ellos, están muy motivados para competir por posiciones más elevadas dentro de la jerarquía de los machos, y tienen formas muy diferentes de llegar a las posiciones más altas. Por ejemplo, se forman alianzas, utilizan su intelecto. Así pueden llegar a los puestos más elevados sin agresiones. Otros son más agresivos, son como bullies, son fuertes, son agresivos, y cuando compiten con un macho de una posición superior, se balancean, mueven los hombros de una forma especial y tienen una mirada dominante, tienen un aspecto tan dominante como pueden, y me recuerda a un político famoso de nuestros días, cuyo nombre no quiero mencionar. Hoy sabemos que los que utilizan su cerebro suelen vivir más tiempo
El mandato más largo fue de 10 años y fue Mike, y los más agresivos no suelen durar mucho tiempo porque las alianzas entre los jóvenes va a derribarlos y a derrocarlos de su poder. También vemos que hay madres chimpancés que son buenas y otras que son menos buenas, y las que son buenas suelen respaldar a sus jóvenes chimpancés, igual que mi madre hizo conmigo, y a medida que vamos siguiendo el progreso de sus hijos, vemos que sus descendientes de las madres que los han respaldado tienen un futuro mejor. Los machos suelen llegar a posiciones más altas en la jerarquía, tienden a tener una mayor confianza en sí mismo y probablemente tienden a tener más hijos ellos también. Si pienso en el pasado, algo que me ha resultado muy fascinante es seguir el desarrollo de las relaciones entre las madres y sus hijos y sus crías, porque se trata, la infancia de los chimpancés es muy larga, igual que la de los seres humanos, porque tenemos mucho que aprender, y te puedes fijar cuando miras atentamente cómo utilizan los adultos las briznas de hierba como herramientas, o cuando utilizan una roca para abrir frutos secos. Este tipo de cosas, las crías se fijan e intentan imitarlo. Cometen errores, pero siguen intentándolo hasta que adquieren la habilidad. Así que una definición de la cultura humana, que es el comportamiento trasladado de una generación a la siguiente a través de la observación y de la imitación y de la práctica, es algo que también los chimpancés hacen. Así que ahora podemos decir que tienen su propia cultura primitiva, porque sabemos que en diferentes partes de África donde se ha estudiado a los chimpancés, por ejemplo en Senegal, y otro sería el Congo, como ha dicho Fede, tienen distintos usos de las herramientas. A veces utilizan gestos similares en contextos distintos. Así que, como digo, podemos decir que tienen culturas primitivas propias. Me sorprendió mucho al comienzo descubrir que los chimpancés, igual que los seres humanos, tienen una parte oscura y violenta. Si habéis visto el último documental de National Geographic, Jane, nos horrorizamos al ver la conducta brutal y violenta de un grupo, y de hecho cuando la comunidad se dividió, la porción más grande asesinó sistemáticamente al grupo más pequeño que se había movido hacia el sur. Creo que era una cuestión territorial, porque originalmente antes de que la comunidad se dividiera, todos compartían el mismo espacio, y ahora los que se habían ido al sur habían ocupado toda esa zona, y los del norte, que eran más fuertes y más numerosos, decidieron que querían también ir al sur porque había alimentos diferentes. Así empezó esta guerra, y los del norte aniquilaron a todo el grupo que se había movido hacia el sur. Y esto fue muy sorprendente para mí. También fue muy triste ver lo que había ocurrido, porque vemos que son fisiológicamente muy parecidos a nosotros. Vimos, por ejemplo, que contrajeron una epidemia de polio, que fue una de las experiencias más tristes de mi vida. Pero igual que los seres humanos pueden ser brutales y también pueden ser cariñosos, los chimpancés tienen la misma capacidad. Cuando ves a las madres cuidando a los pequeños, o cómo los hermanos y las hermanas cuidan de unos de otros, e incluso cuando un adulto puede llegar a adoptar a un chimpancé con el que no tiene ninguna conexión porque su madre ha fallecido, para mí todas estas cosas me dejaban muy claro, y muy pronto tuve muy claro que no había una línea tan clara que nos separara de nuestros familiares vivos más cercanos. He estado sobre el terreno, llevaba 2 años sobre el terreno cuando recibí una carta de Liki que me decía que no iba a estar siempre ahí para conseguirme fondos, y que iba a tener que mantenerme por mí misma, y que para ello necesitaba sacarme un título. Me dijo: Jane, lo que me dijo es: no tienes tiempo para perderlo sacándote una licenciatura, así que te he conseguido
una plaza en Cambridge para que te saques un doctorado en etología. Ni siquiera sabía lo que era la etología. Os recuerdo que no había ido a la universidad, no había Google en aquella época. Y bueno, simplemente se refiere al estudio del comportamiento. A los científicos les encanta utilizar palabras difíciles que creo que les hacen sentir importantes porque están haciendo algo que otras personas no pueden entender. Y muy pronto me prometí que nunca iba a utilizar esta jerga, que siempre iba a intentar utilizar un inglés sencillo. De todas formas, lo importante es que llegué a Cambridge, estaba muy nerviosa y me empecé a relacionar con estos profesores que sabían tanto y me sentía un poco como si estuviera desnuda porque no había ido a la universidad nunca. Así que imaginaos qué sentí cuando me dijeron que había hecho todo, que todo mi estudio lo había hecho mal. Que no tenía que haberle dado nombre a los chimpancés, que eso no era un método científico, que tenía que haberlos numerados. No habría un David Greybeard, ni Fifi, ni Goliath. Tenían que haber sido 1, 20, 16. Pero nunca me habría conseguido acordar de esos números. No habría tenido ningún significado para mí. También me dijeron que no podía hablar de los chimpancés como seres que tuvieran personalidad. No podía hablar de que tuvieran un cerebro capaz de pensar. No podía decir que tuvieran emociones, que pudieran estar felices, tristes, asustados. ¿Y por qué no? Porque estos eran sentimientos únicos de los seres humanos. Cuando llegué a Cambridge en 1962, la ciencia sostenía que la diferencia entre nosotros y el resto de los animales era una diferencia de tipo. Afortunadamente, yo había tenido un estupendo profesor de pequeña y este profesor me había enseñado que que todos estos científicos estaban absolutamente equivocados. Y este profesor había sido mi perro. No puedes compartir tu vida con un animal, con un perro, con un loro, con un gato y sin darte cuenta de que no somos los únicos seres de este planeta que tenemos personalidad, cerebro y emociones. No somos los únicos seres con conocimiento. Dejadme que haga un pequeño paréntesis para deciros que creo que este es el momento más emocionante para que los jóvenes que quieren estudiar el comportamiento y las emociones y las personalidades de los animales puedan hacerlo, y sobre todo la inteligencia de los animales. Y antes he dicho que hoy no sería emocionante ver a un animal utilizando una herramienta. Todos los grandes simios pueden utilizar herramientas, algunos monos las utilizan. También sabemos que los pájaros pueden utilizar herramientas, como por ejemplo los cuervos y los loros, que son muy inteligentes. Sabemos que los pulpos pueden utilizar herramientas y que son muy inteligentes. Y ahora se está descubriendo que las abejas puede aprender que si deja caer un objeto en un agujero puede obtener una recompensa. Y esto quizás nos resulte sorprendente, pero quizás sería más sorprendente descubrir que una abeja que no ha recibido ningún premio lo puede hacer automáticamente simplemente observando a las abejas que han sido enseñadas. Hay árboles, por ejemplo, que pueden reforzar el veneno que tienen en las hojas si ven que si perciben que un árbol cercano ha sido atacado por una serie de orugas, por ejemplo. Hay tantas cosas en este mundo por descubrir y es una pena que estemos destruyéndolas, muchas de ellas, antes de descubrirlas, pero trataré esto más adelante. Por eso llevo a esta gente conmigo en mis viajes. En primer lugar, dejadme que os presente a Rati. Las ratas son extraordinariamente inteligentes y esta, en concreto, ilustra la rata gigante de la jungla de África. Como todas las ratas, tiene un sentido del olfato excepcional y estos han aprendido cómo detectar el olor de una mina enterrada muy profundamente en el suelo. Así que rascan el suelo en la zona donde está la mina y viene un equipo a desactivarla.
suelen vivir unos 9 años. Yo he visto cómo las entrenan, las he tenido en brazos y son unos animales absolutamente encantadores. Han contribuido a que después de la guerra civil, a haber quitado todas las minas que habían plantado en una zona de guerra. En ocasiones, por muy ligera, los hombres pueden activar inadvertidamente una mina, pero estas ratas no. También se las ha formado para encontrar distintos objetos, por ejemplo, huesos de tigres, y tienen una ventaja con respecto a los perros, y es que los pequeños pueden trepar y oler también el tráfico, la trata ilegal de animales en distintos medios de transporte. Este es Cerdito, los cerdos son muy inteligentes, quizás más que los perros en algunos casos. Lo único que voy a deciros de Piglet ahora, Cerdito, es que si no lo habéis visto, busquéis en Google, no Picasso el artista, sino Pigcasso, cerdo caso en inglés. No os voy a decir lo que vais a encontrar, pero os vais a quedar realmente sorprendidos. Y este sería Piglet. Y luego tengo a cow, vaca. Las personas suelen pensar que son unos bovinos estúpidos, que están en las granjas para que las comamos, pero resulta que las vacas son muy inteligentes, incluso que pueden establecer vínculos muy fuertes con sus crías, pero en las granjas no tienen derecho a tener este tipo de relaciones, así que me los llevo siempre conmigo para poder hablar de ellos, porque creo que son muy importantes. Pero dejadme que vuelva a mi historia. El caso es que me saqué mi doctorado, volví a Gombe y creé una estación de investigación donde llegaban distintos estudiantes de distintas partes del mundo para estudiar aspectos de la conducta de los chimpancés, y estos fueron los mejores días de mi vida, sin duda. En parte porque seguía aprendiendo cosas de los chimpancés, y en parte también porque podía pasar cada día un tiempo en la selva y descubrir cómo las cosas están interconectadas entre sí, cómo cada especie, por pequeña que sea, tiene un papel que desempeñar. Incluso las especies más pequeñas no podemos decir que sean insignificantes. Si se extinguen, incluso a nivel local, resulta que pueden haber sido el alimento principal de otra criatura, y fue por eso por lo que se extinguieron. Y resulta que si se extinguen, esto afectará a otra criatura también. Y la pérdida de una especie pequeña ha llevado al colapso de algunos ecosistemas. Hay varios ejemplos de esto. Así que allí estaba yo. No solamente aprendía sobre todas estas cosas, sino sintiendo también una conexión espiritual que creo que muchas personas han perdido con la naturaleza, pero yo la sentía con mucha fuerza en la selva, que es algo que creo que me ha servido para mantenerme después de abandonar Gombe. ¿Y por qué me fui de Gombe? Porque dejé atrás una vida que era mucho mejor incluso de lo que nunca pude haber soñado. Lo dejé porque en 1986 ayudé a organizar una conferencia para reunir a personas que estaban estudiando a los chimpancés. Creo que había ya estudios en 6 países más de África. Cuando yo empecé solamente estaban estudiándolos en Gombe, pero ya había más gente para aquel entonces haciendo sus propios estudios, y lo que queríamos hacer era reunir toda esta gente para poder compartir información acerca de las distintas conductas o de las conductas similares de los chimpancés en distintos entornos, y aprendimos mucho. Así fue donde empezamos a darnos cuenta de la importancia de las diferencias culturales. Pero en esa misma conferencia
tuvimos una sesión sobre las condiciones en situaciones de cautividad y para mí fue un auténtico shock ver la brutalidad con la que los chimpancés pequeños, arrancados de sus madres a una tierna edad, son golpeados para que actúen en circos, para que sirvan de entretenimiento, para ver cómo los trataban en algunos de los zoos malos y ver sobre todo el horror de nuestros parientes vivos más cercanos con los que compartimos 99,6% del ADN en jaulas de laboratorio solos. Y en la misma conferencia tuvimos una sesión sobre conservación que también me resultó muy chocante. En todos estos lugares donde se estudiaban los chimpancés se estaban destruyendo sus hábitats, se estaba destruyendo la jungla. Era el comienzo de la caza furtiva de los animales para que no solamente como alimentos mataban a las madres para vender a las crías como mascotas o para enviarlas a ultramar, donde las iban a tratar de forma cruel en otras partes para que sirvieran de entretenimiento y también para investigaciones médicas en aquella época. Así que acudí a esta conferencia y yo venía con mi maravillosa vida y salí de esa conferencia como una activista. Y la gente me pregunta, ¿fue una decisión dura? Y yo les digo, sinceramente no fue una decisión, fue un cambio. Yo lo llamo mi momento de Damasco. Así que dejé esa conferencia como una activista, pero no sabía qué hacer con esto. En primer lugar, obtuve permiso para entrar en algunos de los laboratorios de investigación médica. No sé por qué me dejaron entrar, quizás fue un poco tonto por su parte, pero el hecho es que me dejaron entrar, porque si no ves algo con tus propios ojos, si no tienes una experiencia de primera mano, ¿cómo puedes hablar de ello? Sí, yo he visto los vídeos que han grabado secretamente, pero esto puede haber ocurrido hace mucho tiempo o pueden haber sido falsos. Pero nunca olvidaré mi primera visita a un laboratorio. Me presentaron a un chimpancé, a Jojo, que llevaba en esta jaula solo, sin nada que hacer, durante 20 años. Y ahí me vine abajo delante de... Me arrollé delante de su jaula, lo miré a los ojos y pensé en los chimpancés que yo conocía en su comunidad, que siempre tenían estímulos, donde cada día era un reto distinto para ellos, y empecé a llorar debajo de la máscara que llevaba. Y Jojo se me quedó mirando y llevó un dedo muy suave, muy dulcemente a tocarme las lágrimas de mi mejilla y las olió. Y entonces hice una promesa y era que iba a salvar a Jojo y a otros chimpancés. Y ha sido un viaje muy largo, pero los más de 400 chimpancés dedicados a estudios médicos, a investigación médica en Estados Unidos han sido ya liberados o están esperando para ir a reservas especiales cuando haya los fondos. Conseguí unos fondos gracias también al National Geographic. Hicieron una pequeña exposición de fotografías en blanco y negro. También recibí ayuda de otros científicos. Me dieron moldes de escayola o herramientas de sus estudios y algo de dinero también del gobierno estadounidense. Y fui a distintos países donde trabajan con los chimpancés y aprendí mucho sobre lo que estaba ocurriendo con ellos, y también descubrí muchas cosas que le estaban pasando a los pueblos africanos, a los pueblos que viven cerca de los hábitats de los chimpancés. Descubrí la pobreza, la terrible pobreza que sufren, la falta de instalaciones de educación y de higiene, y también la violencia étnica. Y cuando pasé
cerca del parque de Gombe, que solamente mide 35 kilómetros cuadrados. Cuando yo había llegado en 1960, formaba parte de un cinturón de junglas que se extiende desde la costa este a la oeste de África, pero en 1990, cuando la sobrevolé en un pequeño avión, era apenas una pequeña isla de jungla de árboles rodeada de colinas vacías. Había mucha más gente viviendo allí de la que podía soportar la tierra. Faltaba comida, había habido un sobreuso de la tierra, la gente se esforzaba por sobrevivir. Se habían destruido muchos hábitats, y en ese momento me di cuenta, y fue otra vez como un momento eureka: si no hacemos algo para ayudar a esta gente, no podemos siquiera intentar empezar a salvar a los chimpancés. Y así es cuando empezamos nuestro programa llamado Take Care, que no era un grupo de blancos que entraba en un pequeño pueblo africano y les decía que lo habían hecho todo mal y nosotros les íbamos a decir qué tenían que hacer para mejorar su calidad de vida, sino que era un grupo de 7 personas de Tanzania que no tenían ni siquiera un doctorado si los juntabas a todos, pero habían trabajado en agricultura, en educación, y ellos eran los que iban a los pueblos y escuchaban lo que les decían las personas, a 12 pueblos que rodeaban el parque de Gombe, y les preguntaban qué podemos hacer nosotros para ayudaros, y empezamos a ayudarlos a restaurar o a enseñarles a restaurar la fertilidad en sus terrenos agrícolas ya sobreusados, sin utilizar ningún tipo de sustancias químicas, que es algo que quiero dejar también claro. Trabajamos también con las autoridades de Tanzania para ayudarlos a hacer lo que tenían que haber estado haciendo y mejorar la educación y la salud del pueblo. También encontramos fondos para mantener a las niñas en el colegio después de la pubertad, porque en todo el mundo, a medida que mejora la educación de las mujeres, se produce un gran avance, y aquí había un gran problema con la sobrepoblación de la zona. También les proporcionamos planificación familiar, que era que quizás se puede pensar que es un problema, un problema que tiene una dimensión cultural y política, pero la gente estaba encantada y nos dimos cuenta de que ellos no se podían permitir cuidar de grandes familias. Ya no había tierra para crear nuevas parcelas para alimentar a toda esta población. Así que las mujeres que estaban encantadas de recibir información acerca de planificación familiar, y también los hombres. Y creo que quizás lo más importante que hicimos fue introducir las oportunidades de microcréditos, especialmente para las mujeres. Y esto se basaba en un banco de una persona que es uno de mis ídolos. Lo he acompañado a lugares donde las personas ni siquiera habían tocado el dinero por primera vez, y cuando se les decía que podían obtener un crédito mínimo de unos cuantos dólares, y estas personas, mujeres muchas veces, lloraban contándome la diferencia que les había supuesto esta oportunidad. Y alrededor de Gombe establecimos, ahora hay 12 bancos de microcrédito, y las personas tienen que presentar unos programas que sean sostenibles medioambientalmente, por ejemplo, una granja de pollos o algo parecido. Y la gente empezó a confiar en nosotros, nos daban voluntarios, se ofrecían voluntarios para aprender a utilizar los smartphones y las tablets para poder ir a las zonas circundantes y grabar la deforestación ilegal, o crearon también una zona segura para restaurar las junglas. Y
de este modo, los chimpancés de Gombe, que estaban totalmente aislados, podían empezar a interactuar con otras comunidades de chimpancés. Este programa está ahora en 72 pueblos dentro de la zona ocupada por los chimpancés en Tanzania, y tenemos programas similares en otros países alrededor de los hábitats de los chimpancés. Y hay un trabajo en el que participa el instituto en Senegal y es similar. Trabajan con la gente local. También hay un programa parecido en Uganda, en la República del Congo, en Burundi, y también se está iniciando uno en Mali, que está realmente marcando una diferencia muy importante, pero cuesta dinero. Así que en 1994 se empezó este programa. Y empecé a viajar más alrededor del mundo y durante más días, no solamente para despertar la concienciación de la población, sino también para conseguir financiación. Y cuando viajo alrededor del mundo, aprendo mucho más de lo que me gustaría acerca de lo que estamos haciéndole al planeta, no solamente en África y en países en vías de desarrollo, sino en todas partes. Y es muy extraño. Hablo de las similitudes entre nosotros y los chimpancés, pero también hay diferencias. Y para mí, la más importante es el desarrollo increíble del intelecto de los seres humanos, y los animales, como hemos visto, son mucho más inteligentes de lo que solíamos pensar. Incluso los más brillantes no se pueden comparar con un ser que ha sido capaz de crear un cohete que ha mandado a Marte con un pequeño aparato que puede rodar por la superficie y sacar fotos. Y ahora, por ejemplo, ahora tenemos fotografías a nivel de la superficie de Marte. Si habéis visto estas fotos, no queréis vivir en Marte, ¿a que no? Y sabéis que no podéis vivir en la Luna. Y el resto de los planetas están más lejos o son más calientes y no creemos que se pueda vivir en ellos. Quizás haya algún planeta que sea capaz de mantener la vida tal y como la conocemos en una galaxia lejana, pero no vamos a llegar ahí en nuestra vida ni en la vida de nuestros hijos. Y tenemos este precioso planeta, la Tierra, verde, con bosques, con vegetación azul, con los océanos. ¿Cómo es posible que los seres más intelectuales que han andado nunca por la Tierra esté destruyendo su casa? Hay una desconexión entre este cerebro inteligente y la compasión y el amor del corazón del ser humano. Nos hemos vuelto muy intelectuales, pero estamos quizás perdiendo sabiduría. Estamos más preocupados de nosotros mismos, de nuestra familia, de la siguiente junta de accionistas, y no nos damos cuenta de que tenemos que tomar decisiones pensando en cómo afectarán a las nuevas generaciones. Y creo que sabéis de lo que estoy hablando. Estamos contaminando el aire, estamos contaminando el agua, la tierra. Sé que aquí hay contaminación del aire. Con solo andar un poco desde el hotel hasta aquí, vi tantas colillas en el suelo que van al agua subterránea y que daña la vida, incluso la nuestra, la vida de tantos animales, incluso la nuestra. Los bosques y el océano absorben el dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Cuando destruimos los bosques, se genera más emisiones de CO2. Aparte de que generamos con la combustión de los combustibles fósiles. Y a medida que la tierra se contamina más, los árboles son cada vez más incapaces de absorberlo, y hay grandes áreas que son zonas muertas en el mar. Y también habéis oído hablar del plástico que está contaminando los océanos, y podría estar hablando durante mucho tiempo acerca de todas las cosas que le estamos haciendo al planeta. Y hay 3 problemas muy importantes que tenemos que superar. Quizás parecen imposibles, pero tenemos que superarlos. Y aquí
es donde tenemos que usar nuestros cerebros, nuestro intelecto. Tenemos que resolver el problema de la pobreza, porque cuando eres pobre no puedes evitar dañar el medio ambiente porque tienes que sobrevivir, o si vives en una zona urbana no te puedes plantear si esto es más dañino que otra cosa para el medio ambiente, si daña a los animales, o no puedes pensar en si hay mano de obra infantil porque tienes que sobrevivir. Un segundo problema que tenemos que superar es nuestro estilo de vida insostenible, el hecho de que nos hemos quedado atrapados en esta sociedad materialista y hay tanta gente que empieza a adorar el dinero como si fuera un dios, y esto nos ha llevado a una diferencia horrible entre los más ricos y los pobres, y la pobreza así va empeorando y los ricos son cada vez más ricos, y todos habéis oído hablar de los chalecos amarillos en París que se está extendiendo por toda Francia, y hoy he descubierto que toda esta gente insatisfecha está llegando a Inglaterra, también al Reino Unido, están en Alemania, también en Bélgica y creo que también en Holanda, y probablemente acabe llegando aquí. Tenemos que hacer algo de alguna forma, tenemos que abordar este problema y tenemos que dejar de adorar el dinero como un dios. Sí, necesitamos dinero para vivir, pero cuando vivimos solo para el dinero, las cosas empiezan a fallar. Es absurdo pensar que tenemos un desarrollo económico ilimitado en un planeta que tiene unos recursos naturales limitados, y hay algunos lugares donde estamos utilizando estos recursos sin preocuparnos antes de que la naturaleza pueda recuperarlos. Así que, viajando por el mundo, me he encontrado con muchos jóvenes que parecen no tener esperanza. Cuando hablaba con ellos y parecían apáticos, como si no les importase, o realmente deprimidos, o estaban enfadados, y en todos los países me decían lo mismo: habéis dañado nuestro futuro y no podemos hacer nada para remediarlo. Nosotros hemos heredado este país, este mundo de nuestros padres, pero hemos estado robando el futuro de nuestros hijos. Se lo seguimos robando, y tenemos que juntarnos e intentar hacer algo para devolver lo que hemos recibido y curar algunas de las heridas que le hemos hecho a la naturaleza, porque no creo que sea demasiado tarde. Creo que aquí es donde se equivocan los jóvenes. Hay algo que podemos hacer, tanto ellos como nosotros. Nuestro programa de Raíces y Brotes nació en 1991 en Tanzania, con 12 estudiantes de instituto, y decidimos que iban a juntarse con todos los amigos que también se preocupaban por lo que estaba ocurriendo en el medio ambiente y a su alrededor, y nos reunimos y decidimos que el mensaje más importante para los jóvenes y también para todos nosotros es que todos nosotros teníamos que hacer algún tipo de impacto en el mundo cada día, y los que tenemos la suerte, los más afortunados, podemos elegir qué tipo de impacto queremos causar en el planeta. Y decidimos que, dado que todo está interrelacionado en la naturaleza, cada uno de los grupos iba a elegir algo. Nosotros no les íbamos a imponer nada. Cada uno iba a elegir 3 proyectos para hacer el mundo mejor. Uno para ayudar a las personas, otro para ayudar a los animales y otro para el medio ambiente. Y lo que empezó con 12 estudiantes de instituto que venían de 8 colegios diferentes se ha extendido, y hay más de 2.000 grupos en Tanzania, por ejemplo, y tenemos Roots and Shoots, brotes y raíces, en casi 80 países, y casi tenemos más de 100.000 participantes, miembros en las universidades, en los institutos y en todo tipo de centros educativos. Y os puedo decir que están marcando una diferencia. Tenemos un breve vídeo para daros una idea de lo que hacen estos jóvenes. No es que puedan cambiar el mundo, sino que lo están cambiando. Vamos a ver este breve vídeo. Roots and Shoots is about choosing to make the world a better place.
choosing projects to help people, to help other animals, and to help the environment. Anybody can start a Roots and Shoots project. It's about rolling up your sleeves and getting out there and doing it. You're going to do them with your friends who care about them too. You're going to know that you're part of groups of children all around the world, same age as you are, and you're going to have a lot of fun. I thought it would be about vines and boring stuff like that. But now, when I've gone through all that my teacher taught me, I'm like really interested in this. I would like to totally be exactly like Jane when I grow up. Dr. Jane Goodall is really inspiring. We'll be able to change the world. Preserve it and take care of it because it is our future. The most important message for Roots and Shoots is that every individual matters and every individual makes a difference every day. I want to be like Jane Goodall. We would like to be the next Jane Goodall. I'm gonna be the next Jane. And be monkey. So that Esto os dará una idea de lo que están haciendo los jóvenes. Su imaginación es increíble. No puedo empezar a contaros la cantidad de cosas que están haciendo. Hay cerca de 60 grupos en España de raíces y brotes. Esta noche aquí me han dicho que vamos a empezar un grupo de raíces y brotes en nuestro colegio, así que esa es mi mayor esperanza para el futuro. Y hay algo sobre los jóvenes que es más fácil para ellos cambiar las actitudes y cambiar la cultura que para la gente mayor. Os he presentado antes a Kao, a Vaca, pero hay otra razón por la que llevo a Piglet y a Kao, a Cerdito y a Kao y a la Vaca, es que os he hablado de estas fábricas, de estas granjas intensivas que son horribles, y los jóvenes siempre me preguntan ¿qué podemos hacer para que el mundo sea mejor en nuestra vida diaria? Y les digo que podemos comer menos carne. A medida que la gente come más carne, la forma más barata de conseguir la carne para alimentar a toda esta gente es mediante estas granjas intensivas. Y esto destruye el medio ambiente porque hay que utilizarlo para alimentarlos, para criar el grano que los alimenta. Estos animales no solamente consumen esto, sino que hay una serie de daños asociados a la crianza de animales. Cuando la comida entra en el animal, el animal expulsa gases, y todos los seres vivos, los animales lo expulsan, pero el gas que expulsan las vacas es metano, y este es un gas que tiene un efecto invernadero muy potente, y esto se suma al dióxido de carbono, y todo esto está fomentando el efecto invernadero que da lugar a los cambios de patrones en el tiempo, y no es, como dice Donald Trump, una mentira de los chinos, sino que es algo real. He visto el hielo fundirse en Groenlandia, vemos que el nivel del mar está subiendo, estamos viendo las tormentas, los huracanes que son cada vez más duraderos, más frecuentes. El cambio climático está aquí. Y es uno de los motivos por los que la gente se rinde, porque se sienten impotentes, y por eso es tan importante que los jóvenes estén contribuyendo a cambiar a los adultos y cambiar su forma de pensar, y que entiendan que cada uno de nosotros toma decisiones éticas cada día con lo que compramos y cómo se hace. Y después, como individuos, podemos empezar a cambiar el mundo. Y algunos de estos jóvenes
tienen padres o madres que están en empresas importantes, que son consejeros delegados o que están en el mundo de la política y pueden tomar decisiones importantes que cambian la vida de cientos de miles de personas. Así que este momento de brotes y raíces es muy importante y es mi mayor motivo de esperanza. Pero tengo 3 motivos más para tener esperanza. El siguiente es este cerebro. Es fascinante lo que nuestro intelecto es capaz de hacer y finalmente hoy estamos empezando a utilizar ese cerebro para intentar y resolver algunos de los problemas que nosotros hemos creado para este planeta. Y todos sabemos lo que es la energía limpia y verde del viento, de las mareas, del sol. Deberíamos respaldarlo en lugar de respaldar la industria de los combustibles fósiles. Podemos dejar este tipo de combustibles en muchos países. En España, por ejemplo, hace mucho sol. Hay otros países donde se podría hacer también, pero seguimos quemando carbón, quemando combustibles fósiles. En el Reino Unido están practicando el fracking también. Tenemos el intelecto necesario para superar todo esto y está empezando a pasar, pero tenemos que agilizar este cambio. El otro día conocí a un joven holandés que hacía ilustraciones de una máquina que ha creado su empresa y lo fabricaban en Pekín y cogían el smog, la contaminación del aire y todo este carbono de la atmósfera se recogía en una masa gris y horrible y después pensaron que en la evolución el carbono se comprimía y se acababa convirtiendo incluso en diamantes y de hecho pues lo han conseguido hacer y están fabricando diamantes y están haciendo joyas con eso, y esto es uno de los muchos ejemplos que podemos encontrar. La última razón por la que tengo esperanza es la resiliencia de la naturaleza. Lugares que habían sido destruidos por el ser humano ya son capaces de alojar vida. Por ejemplo, alrededor del Gombe, cuando estaban incluso lugares que están cerca de la extinción pueden revivir. También hay ejemplos aquí en España de esto, y también está el indómito espíritu de los seres humanos, y por eso siempre me llevo a Mr. H conmigo. Esto me lo dio un señor que se llama Gary Haun, que es por lo que se llama Mr. H. Gary se quedó ciego a los 21, era un soldado, y después de quedarse ciego por algún motivo decidió hacerse mago, y la gente le decía, pero ¿cómo vas a ser mago si eres ciego? Pero es tan bueno que si estuviera aquí no os daríais cuenta de que es ciego. Los que estáis aquí delante no os daríais ni cuenta, quizás los de detrás lo podríais ver. Trabajaba con niños y al final del espectáculo les dice, yo soy ciego, en la vida os pueden pasar cosas, nunca sabes lo que te puede ocurrir, pero si os pasa, no os rindáis. Así que él practica el submarinismo y también el paracaidismo. Y hay un retrato de Mr. H en un libro que ha escrito, que se llama El artista ciego. Nunca ha visto a Mr. H, de hecho, pensó que me había regalado un chimpancé hasta que yo le hice tocar la colita que tiene y se dio cuenta de que no lo era, pero me dijo, bueno, da igual, llévatelo en tus viajes. Yo lo tengo desde hace 28 años y es una persona muy importante para mí en mis viajes. Y este espíritu indómito lo tenemos todos. No siempre lo cultivamos, no siempre lo sacamos a la luz y no lo comprendemos siempre, pero todos tenemos un espíritu indómito. Y estamos rodeados de personas que abordan problemas que parecían imposibles. Estamos rodeados de personas que tienen discapacidades físicas, que son ejemplos que nos iluminan a todos. Y tenemos unos minutos para unas preguntas, pero después me gustaría demostraros que ese espíritu indómito también existe en todos los animales. Y este es el mensaje que
con el que os quiero dejar, que es que tenéis un espíritu indómito. Todos y cada uno de vosotros marcáis una diferencia en este planeta cada día y tenéis la opción de elegir qué diferencia vais a marcar. Muchas gracias. Bueno, tenemos unos minutos para algunas preguntas. Ya veo algo. Yes. Tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. Así que si queréis hacerlas en castellano o en idioma chimpancé, podéis hacerlo levantando la mano. A ver, tenemos una de este lado, luego vamos a coger alguna de aquí y otra de allá. No sé si tenemos micrófono para ello o si lo quieres decir más fuerte. Tenemos por aquí también gente. Si no, nos podéis escribir a la web del Instituto Jane Goodall y intentaremos responder. Hi. Well, I'm going to try to speak in English, so she can... Voy a intentar hablar en inglés. Que ha sido súper inspirador para nosotras. Somos todas ambientólogas y, bueno, una compañera bióloga. Entonces, bueno, nos toca muy de cerca. Y quería preguntarte, ¿cuál sería la mejor... ¿Qué forma crees que es la mejor de involucrar a más gente en la lucha contra el cambio climático? Porque hay mucha gente que todavía sigue creyendo que es un poco una falacia y me gustaría saber qué nos recomiendas para, pues, hacer partícipes a más gente y que nos ayudemos los unos a los otros. Well, I think... Creo que algo en que los grupos del medio ambiente es que a veces se vuelven un poco agresivos y buscan la confrontación diciendo yo tengo razón y tú no tienes razón. Esa no es la forma. La mejor forma que yo he encontrado, por lo menos en mi vida, es llegar al corazón de la gente. Olvídate de la cabeza de la gente, del cerebro de la gente. Tienes que llegar a su corazón. La mayor parte de la gente tiene un corazón. Hay algunos de los cuales podría dudar, pero son muy pocos. Y yo hablo de mis experiencias, de lo que he visto, cómo el hielo se funde en el Ártico. Cuando era joven, incluso en algunas cumbres no se fundía el hielo. Y aquí tenemos... estamos en pleno invierno y el hielo ya se está fundiendo en algunos sitios. He ido a Panamá, veo cómo sube el nivel del mar. Muchos de los pueblos indígenas de Panamá han tenido que abandonar sus hogares en las islas y vivir en el continente. He estado en Australia y he hablado con personas que me han contado que no ha llovido en 7 años donde ellos viven. Han tenido que matar a todo su ganado y le ocurre lo mismo en el África subsahariana y creo que si puedes contar historias de ese tipo, la gente tendrá que creerte. Y ya sabéis lo que pasa con los huracanes. Mira lo que ocurre en Estados Unidos, con los fuegos que se han producido. Todas estas historias, la gente no puede ignorarlas. Yo recomendaría no discutir, porque discutir no te va a llevar a ninguna parte, sino contar lo que ocurre y hacer que los más jóvenes participen. Son ellos los que os van a ayudar. De por aquí, allá al fondo. Hola, lo primero, gracias, doctora Goodall. Tengo una pregunta un poco incómoda, pero necesito saber su opinión. Mantengo últimamente una conversación con conservacionistas que trabajan en África y ellos insisten en que la única forma de salvar algunas especies animales es cazándoles. Y ellos son conservacionistas, entonces yo no quiero creer esto y me gustaría que usted comentara algo al respecto, porque... This went wrong in the middle. What was the question? What did they say? Conozco este argumento muy bien. Yo creo que eso es absolutamente ridículo. Sabemos, de hecho, que Cecil Delaire, que fue... le dispararon
el león Cecil, perdón, fue disparado y le tardó 48 horas en morir y no lo quisieron matar antes porque el cazador quería decir que lo había matado con este disparo, con este arma. No era un arco y una flecha, sino un arma de ese tipo. Y Cecil dejó a su hermano sin nadie que lo protegiera, así que murió Cecil, murió su hermano y murieron los cachorros. Y esta caza por trofeos es una de las razones por las que los leones se están extinguiendo. Y la mayor parte del dinero no se dirige a la conservación de los animales, aunque es lo que te dicen. La mayor parte del dinero va a los furtivos o al gobierno. Podríamos hablar durante mucho rato sobre esto. Se ha escrito mucho. Yo también he escrito acerca de esto, pero no creo que no estoy nada de acuerdo con que cazar sea la única forma de conservar estos animales. Buenas tardes, doctora Aguadal. Quería hacerle una pregunta que es si conocer a los simios, o los chimpancés en este caso, nos ayudaría a redefinir al ser humano, sobre todo en el tema de la muerte, cómo se comportan los chimpancés cuando muere un ser querido de ellos. Muchas gracias. Los chimpancés muestran señales claras de dolor. Las madres acarrean a sus crías muertas. Muchas veces el grupo se reúne y se quedan callados. Hubo un ejemplo maravilloso el otro día, no sé si habéis leído acerca de ello, acerca de una de las orcas que llevó a su cría muerta durante más de una semana. Ahora se ha escrito más, los científicos han escrito más sobre el proceso de luto en los animales, no solamente en los seres humanos. Y creo que el luto es algo universal. Los animales son seres que sienten. Sufrimiento y de la muerte, tal vez es un buen momento para contar una historia de un chimpancé como Unda en Congo, que estuvo a punto de morir. Sí, este es el vídeo que os había prometido. ¿Dónde está Fernando? Fernando Turmo, he is the person in charge. There he is. Fernando viene de la República del Congo y es un fotógrafo maravilloso, el marido de Rebeca, que aparece en el vídeo. Él grabó el vídeo. Yo no sé qué haríamos sin ti, Fernando. Estoy muy contenta de que estés aquí. No podéis verlo porque está ahí agachado detrás de una cámara de vídeo, como siempre, pero también hace muchas otras cosas con tecnología de la información y otras cosas. Y este vídeo se sacó, muestra un chimpancé en la República del Congo, en Chimpunga. Recuerdo muy bien sus comienzos, recuerdo a los chimpancés que empezaron esta comunidad. Y ahora, ¿cuántos hay? ¿Cuántos chimpancés hay ahora en esta comunidad? 142 chimpancés hay ahora. Muchos de ellos son ya adultos. Muchos de ellos son adultos y cuando entraron los primeros, cuando este llegó era pequeño, su madre había sido asesinada probablemente por cazadores furtivos y Rebeca lo cuidaron y se enfermó de adolescente, estuvo a punto de morir otra vez y su nombre en el idioma local significa cerca de la muerte. Y Rebeca le dio
la primera transfusión de chimpancé a chimpancé, la primera transfusión de sangre de chimpancé a chimpancé en África, seguro, no sé si en todo el mundo, y le devolvió la vida otra vez. Y cuando ves este vídeo hay dos cosas, y esto lo digo en el vídeo también, pero fue la primera vez que había conocido a Wunda, y esto hace que lo que ocurrió fuera realmente extraordinario. Y cuando ves lo que ocurrió de verdad, intentad sentiros allí, intentad comprender la sorpresa de todos los que estábamos ahí. Quedaos callados y intentad imaginar lo extraordinario que fue para mí cuando Wunda hizo lo que hizo. Si podemos verlo ahora. Estamos en el camino, Fede, para que no dejamos que se vea. This is a really exciting moment for me. The Jane Goodall Institute's Chimpunga Chimpanzee Rehabilitation Center in the Republic of Congo has for years been caring for infants whose mothers were killed, mostly for the illegal bushmeat trade. Many of them are now fully grown. Recently, we acquired 3 large forested islands on the beautiful Kwilu River, where we can release many of the chimpanzees from our overcrowded center. In here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead. And here she is about to come out into this paradise. She's the 15th chimpanzee to get her freedom here. And we hope ultimately to have about 60 on the island. Today is the first time I've met Wunda. I talked to her on the boat, trying to reassure her. She must have wondered what was happening. None of us could predict exactly what she would do once the cage door opened. It was a very, very touching moment. One of the most amazing things that's ever happened to me. The warmth of her embrace is something I shall never forget. For Wunda and all the other chimpanzees we're working to bring here, Chinzula Island will provide a wonderful forest home where they will be cared for and safe. Así que creo que estaréis de acuerdo conmigo. Wunda demostró ese mismo espíritu indómito, superando este momento de estar tan cerca de la muerte 2 veces. No es el final de la historia continúa y continúa de una forma maravillosa, porque Wunda, estoy un poco preocupada por lo que dice Fernando, pero hasta hace poco era la hembra dominante de un grupo de 30. Sí, es así. Y Wunda es la hembra dominante de un grupo de 30. Y nuestras hembras chimpancé tienen un control de natalidad. Es muy caro cuidar todos los chimpancés de Chimpunga, y tenemos cerca de 130 chimpancés adultos, así que no podemos permitirnos tener muchos bebés, así que tienen implantes. Y en todos estos años, una hembra, su implante no funcionó, y ese fue Wunda, y hace 2 años tuvo un bebé. Nadie la ayudó, era su primer bebé, estaba en la isla y todo iba bien.
El bebé está estupendamente. Tenemos una fotografía que me gustaría añadir al final del vídeo que os he enseñado. Y ese bebé se llama Hope. Y así me gustaría dejaros hoy con esa sensación de esperanza, de que hay esperanza para el futuro. No sé si tenemos tiempo, mucho tiempo, pero tenemos aún un cierto margen si nos juntamos todos y hacemos lo mejor posible. Habrá un futuro para Bunda y para los jóvenes y para todas nuestras generaciones futuras, y será más luminoso y será mejor, y quizás el mundo no vuelva a ser nunca como antes, pero podemos curar muchas de las heridas que ya hemos causado. Así que así me gustaría dejaros hoy con esa esperanza, y que deciros que esa esperanza depende de nosotros. Muchas gracias.